Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un video más. Aprovechando que estamos en la provincia de Canta, en Lima. Hemos venido a almorzar un ratito en realidad. Acá estamos con alguna gente del team. A almorzar. A almorzar. Bueno, en realidad disque almuerzo. Menos mal que no lo vieron. ¿Qué comimos? Ahí están haciendo las respectivas tomas. Acá está la Lucy. Y bueno, como lo están viendo en la portada del video, el día de hoy les voy a dar 10 tips que uno debe tener en cuenta al momento de salir a rutear. Ya sea ruta larga, ruta corta, etcétera, muchachos. Así que para no hacerla tan larga la intro, comencemos con el video. Bueno, gente, quiero disfrutar la ruta, la bajadita de Canta, así que los dejo con la voz en off, con los 10 tips. Ahí nos vemos. Bueno, antes de comenzar a salir a disfrutar de tu moto, debes tener en cuenta lo principal e indispensable, que es tener todos tus documentos en regla, llámese SOAT, brevete, etc. Una vez que tengamos todos esos documentos en regla, ahora sí podemos empezar a disfrutar de nuestra motito. Así que, muchachos, comencemos con los tips. Tip o consejo número 1: incremento de kilómetros. En este punto te voy a recomendar que salgas a rutas cortas, como por ejemplo lo son las playas del sur, como El Silencio, entre otras, Toñito, a desayunar, etc. Estas rutas deben estar entre los 50 a 70 kilómetros como máximo, y las que te estoy recomendando en lo particular son en la Panamericana Sur, es decir, prácticamente todo es pista y línea recta, por lo cual no se te va a complicar y te va a ayudar mucho al siguiente punto. Tip o consejo número 2: experiencia. Una vez que has hecho estos trayectos cortos que hemos mencionado en el punto anterior, ya obteniendo unos 2000 a 3000 kilómetros más o menos, esto te va a dar las experiencias suficientes para poder salir a rutas más largas. En este trayecto de 2000 a 3000 kilómetros vas a aprender cosas muy básicas, que por ejemplo es manejar a la defensiva. ¿Esto qué quiere decir? Que ya vas a desarrollar tus habilidades para poder ver los retrovisores, estar alerta a cierta situación, ver si un carro está cerca, cómo tienes que reaccionar a ciertas circunstancias, etc. Y ya sabiendo todo esto, podemos pasar al siguiente punto. Tip o consejo número 3: conoce tu moto. Tienes que aprender a saber cuáles son los repuestos principales que necesita tu moto para cualquier eventualidad, así como también es muy importante e indispensable que conozcas el rendimiento de la gasolina de tu moto, es decir, cuántos kilómetros le puedes dar a tu motito con el tanque lleno. En lo particular es lo que hago yo, por ejemplo, así que en este punto lo que te aconsejo es que vayas al grifo, llenes todo tu tanque, pongas el trip en 0, o si no lo tienes, te memorices en qué kilómetro estás en el momento que llenas el tanque y recorras todo hasta que prácticamente se acabe el combustible. Este experimento te va a ayudar a saber cuántos kilómetros exactos te puede rendir el tanque lleno de tu moto. Como en mi caso, por ejemplo, yo uso mucho eso y mi moto aguanta 450 kilómetros con el tanque lleno, que son 14 litros, pero por lo general a los 420 o 415 yo ya estoy nuevamente tanqueando la moto a full para de esta manera hacer el kilometraje correcto. Otra cosa también muy importante en este punto es que solamente en la primera vez trata de que se vacíe todo el tanque. Ya para la segunda y demás tanqueadas te recomiendo que no esperes a que se vacíe todo el tanque, porque esto no es tan recomendable para la moto. Así que tip o consejo número 4: tener repuestos básicos. Ya habiendo conocido tu moto, aprendido a manejar a la defensiva, etc., la otra cosa principal al momento de tú salir a las rutas es tener repuestos básicos que te puedan ayudar a cualquier eventualidad, como por ejemplo tener parches, obviamente tener inflador, cables de embrague, fusibles, entre otros. Son repuestos, como lo dice el tip, básicos que te van a ayudar a cualquier emergencia básica que puedas tener con la moto y evitar de que te quedes botado en una ruta. Tip o consejo número 5: cambio de llantas. Probablemente muchas personas no estén de acuerdo o no lo crean necesario para invertirle esto a sus motos, pero en realidad créanme que hay una muy abismal diferencia entre las llantas de fábrica y unas de mejor compuesto. Ahora, esto es básicamente si tú tienes una moto que ha venido con unas llantas pues no tan confiables, como por ejemplo son las llantas Cordial, marcas en realidad que son más o menos chinas y que, si bien es cierto, tienen un compuesto duro, lo
cual le da mucha durabilidad a las llantas, es decir que te pueden durar muchos kilómetros. Este es su principal beneficio. Sin embargo, ante una eventualidad como un frenado de emergencia o estar en pista mojada, créanme que este tipo de llantas te van a llevar un muy gran susto. Así que al cambiar las llantas por una de mejor compuesto, sea por ejemplo Tinsu, Dunlop, Michelin, etcétera, estas llantas tienen mejores compuestos que te van a permitir a tener un mejor agarre en las pistas, ya sea en seco y en mojado, y por consecuencia te van a dar mejor seguridad al momento de manejar. Tip o consejo número 6: equipamiento básico. Antes de que salgas con tu motito a disfrutar una rica y excelente ruta, es muy importante que cumplas con el equipamiento básico. Esto quiere decir, por ejemplo, tener rodilleras, casco, guantes, etcétera. Y sí, al principio resulta ser un poco incómodo andar con rodilleras, andar con coderas, el equipamiento en sí, pero a las finales se terminas acostumbrando y es mejor ir incómodo que ir inseguro, porque a un eventual accidente, ya sea una caída leve o un accidente un poco más grave, tener rodilleras, tener un buen guante, tener coderas y tener un buen casco te podrían hasta salvar la vida. Y en caso que el accidente no sea grave y que sea leve, créeme que te puede salvar de que tu mano quede totalmente raspada, tus codos, canilla, etcétera, queden totalmente lastimados y raspados por el roce de la pista o por la gradilla, tierra, etcétera, dependiendo dónde te caigas. Ahora bien, ya habiendo conocido estos 6 primeros tips o consejos al momento de poder salir a rutear con nuestra moto, es momento de poder ejecutar la acción, que es rutear. Para esto te voy a dar unos 4 consejos finales que te van a servir de mucha ayuda. Tip o consejo número 7: descansos en ruta. En este punto, ya habiendo conocido tu moto, el rendimiento y acostumbrado a las rutas de ciertos kilometrajes, es muy importante que aprendas también a realizar los descansos cada cierta hora o cada cierta distancia. Esto va a depender mucho, ya sea de tu resistencia física, de la postura que lleves en la moto y del tipo de moto que tengas. Lo recomendable cuando es una ruta regularmente larga es que cada una hora de estar manejando descanses un intermedio entre 10 a 15 minutos. En este lapso de tiempo le vas a dar tiempo, valga la redundancia, a que la moto descanse, al igual que tú puedas estirar tu cuerpo, relajarte, etcétera, para poder continuar con la ruta. Otro punto dentro de esta recomendación o tip es que aprendas a usar la velocidad crucero. Algunas motos ya de alta gama tienen esto con un solo botón, pero es importante que tú lo aprendas a hacer de manera manual. ¿Qué es la velocidad crucero? Es simplemente ir a una velocidad constante cada cierto tiempo, como por ejemplo ir a 70, 75 kilómetros por hora por 2 a 3, 5 minutos. Esto te va a ayudar a descansar mucho la espalda, etcétera, y de esta manera te vas a apoyar mucho a que tu cuerpo no se canse más rápido de lo habitual. Tip o consejo número 8: no seas imprudente. En este punto hay que resaltar mucho las capacidades que uno ya ha adquirido a lo largo de estos 2000 o 3000 kilómetros antes de salirse o aventurarse a una ruta más larga que pase los 70 kilómetros o 80 kilómetros de recorrido. Para esto ya debes haber aprendido las señales principales al momento que tú te encuentras en una ruta, como por ejemplo son las señales que hay un riel de tren cerca. Debes tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando te cruces con un riel, este lo debes cruzar en forma de X. Nunca se te ocurra cruzarlo en forma de diagonal, porque así vayas lento o rápido, existe un 90% de probabilidades que te caigas. Otra cosa muy importante en este punto es que jamás, y te digo que jamás, intentes adelantar un camión o un bus grande por la derecha. Además de eso, también al momento que se te ocurra adelantar ese tipo de vehículos de carga pesada, debes hacerlo con mucha prudencia, siempre tomando en cuenta que en el sentido contrario no venga ningún carro o no haya nada que te ponga en peligro. Otra cosa muy importante en este punto es cuando vas no solamente solo en la ruta, sino ya vas con un grupo de gente, sea de 2 a más personas, porque manejar solo no es lo mismo que manejar en grupo. En este punto, cuando manejas en
en grupo, debes aprender a leer las señales grupales que tiene cada club o grupo, y si no las sabes, pídele a la persona encargada o a alguien, pregúntale si sabe este tipo de señales y que se las comunique a los demás, como ir en fila de dos, saber cuándo hay un rompemuelle, cuándo hay un bache, etcétera. Esto te va a ayudar mucho en la ruta y sobre todo te va a mantener ordenado y evitar de esta manera algún accidente o eventualidad que pueda dañarte a ti o a tu moto. Tip o consejo número 9: mantenimientos al día. Este punto prácticamente es obligatorio al momento de que tú sales a las rutas. En este punto es muy importante hacer los mantenimientos al día de tu moto a los kilómetros que le corresponda, sean 1500, sean 2000 kilómetros, sean 2500 kilómetros, según corresponda o te indique el manual de tu moto o por experiencia ya lo sepas hacer. El mantenimiento pues consta en lo que son cambios de aceite, revisión o cambios de filtro de aceite, filtros de aire, revisión de kit de arrastre, que la cadena esté bien tensada, que esté bien lubricada, verificación de luces, etcétera. Y sobre todo este punto último de las luces es muy importante porque al momento que tú vas o sales de ruta es muy importante que siempre lleves las luces encendidas cuando ya estás en la pista, porque la persona que va adelante tuyo, sea una moto, carro, camión, etcétera, pueda visualizarte o sepa que tú estás atrás. Así que, habiendo dicho esto, tip o consejo número 10: planea tu ruta. Aquí es muy importante saber, por ejemplo, a qué hora vas a salir, a qué hora vas a comer, dónde vas a comer, buscar si por A o B haya algún imprevisto en la pista, alguna ruta alterna, si ya es una ruta muy larga y te va a tomar más de un día hacerlo, saber en dónde vas a alojarte para descansar y continuar la ruta al día siguiente, etcétera. Siempre hay que tener muy planeada la ruta para cualquier eventualidad y de esta manera poder disfrutar aún más de tu motito en la ruta. Y por último, el consejo de Yapa, que es el fundamental para un biker: disfruta la ruta. No hay nada más rico en el mundo biker que no sea rutear. Esto después de haber tenido una semana pesada, tener problemas, etcétera. Lo mejor para nosotros es salir de ruta, disfrutar de los paisajes, de una buena comida, de los amigos, conversaciones, respirar aire puro, conocer nuevos lugares, sus creencias, etcétera. Esto es demasiado gratificante y sobre todo que te hace pensar o valorar mejor las cosas, y que al final no importa lo que gastes porque el gasto o el dinero se recupera, pero las vivencias y experiencia que vas a agarrar en ruta jamás las vas a olvidar. Así que muchachos, esos fueron los 10 tips o consejos que te puedo dar al momento de que puedas salir a la ruta. Y bueno, con este chic consejo de Yapa no me queda otra cosa más que decir que si te ha gustado este video, si te ha servido este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal, que es totalmente gratis y obviamente nos ayuda mucho a seguir haciendo crecer esta hermosa comunidad. Recuerda, siempre equípate y protéjate lo más posible que puedas. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Se me cuidan un montón. Bye bye, gente.